¿Así que te gusta leer la Biblia? Bueno, si todavía no te gusta leer la Biblia es porque no conoces su fascinante historia. Y hoy, en este video, quiero comentarte solamente algunos detalles que son muy interesantes. Bueno, en primer lugar, tú sabes que la Biblia es el libro de los cristianos. Aquí tenemos este maravilloso libro. Pero la parte del Antiguo Testamento también es el libro sagrado para los judíos. Y esto resulta bastante curioso porque este libro tiene una amplia difusión en el mundo. Sin embargo, hay que reconocer que este libro es un libro antiguo, muy antiguo, y por lo mismo tiene varias curiosidades, pero estas curiosidades nos ayudan a comprender el valor del texto sagrado. En primer lugar, debemos decir que este libro no fue escrito en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni en ninguno de los idiomas modernos. Fue escrito en hebreo, en arameo en algunas partes y en griego. Y el idioma en el que fueron escritos, es decir, esas lenguas, ya no están propiamente en uso. Ni siquiera el griego, que aunque se habla todavía, no es propiamente el que está escrito en la Biblia. Ahora, es importante reconocer esto porque cuando vamos al texto sagrado, debemos siempre recordar que lo que tenemos nosotros son traducciones. Eso es lo que tengo yo acá, por ejemplo, algunas traducciones de este libro sagrado. Esto nos ayuda a tener en nuestra mente conciencia de que necesitamos comprender un poquito más de los idiomas originales. Definitivamente no nos vamos a convertir en expertos en hebreo, en griego y en arameo, pero sí es importante que nosotros podamos tener nociones, al menos nociones de este idioma, de estos idiomas, porque la riqueza de ellos es muy grande. Y solo para ponerte un ejemplo, cuando lees el Salmo del Pastor, el famoso Salmo 23, en hebreo, es decir, en su idioma original, este texto solamente tiene 57 palabras. Escucha bien y anota este detalle. Mientras que en nuestra Reina Valera, este texto tiene 107 palabras, casi el doble. Y en la King James, la versión inglesa de la Biblia, una de las versiones inglesas de la Biblia, ese texto tiene, el Salmo 23, 122 palabras, más del doble. Imagínate la riqueza que tiene el hebreo y así el arameo y el griego. Es decir, esto es sorprendente, de verdad sorprendente. Por eso es que estoy diciendo, es importante tener algunas nociones de estos idiomas antiguos. Especialmente porque, si tú no lo sabías, ahora lo vas a descubrir, el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo no era hebreo y no era griego, él hablaba arameo. Pero ¿cómo llegó el arameo a formar parte no solo del lenguaje hablado de Judea en los tiempos de Jesús, sino también de algunas porciones de la Biblia? Bueno, esto se dio porque el arameo en algún momento se convirtió en la lengua franca del mundo antiguo, especialmente bajo los reinados de Babilonia y Medo-Persia, aunque ya antes el arameo se había diseminado por el mundo porque era fácil de aprender. Y como muchos fueron llevados al exilio por diferentes reinos como los asirios, luego los babilonios, luego los persas, el arameo resultaba una lengua rápido de aprender para poder comunicarse con todos. Así que se convirtió en la lengua franca de ese entonces. Y esto llegó a impactar a la comunidad hebrea tanto que hay un pasaje de la Biblia, allí en Esdras, en el que se cuenta que leyendo la Torá, Esdras tuvo que también tener traductores para que las generaciones más jóvenes que habían crecido en Babilonia, que seguramente hablaban arameo, pudieran comprender el texto, porque el texto estaba escrito en hebreo. De esa manera la historia seguiría su curso y haría que ya en el tiempo de Jesús la mayoría de gente hablara arameo, aunque en las sinagogas se leyera en hebreo los textos sagrados. Y luego los escritores del Nuevo Testamento llegarían a escribir en griego. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Qué impacta nuestra vida esta información? ¿Cómo lo impacta? Bueno, esto es importante porque en primer lugar nos hace pisar el terreno de la Biblia con cautela, con humildad. Ninguna traducción es perfecta, pero en conjunto las buenas traducciones nos arrojan luz sobre la riqueza lingüística del hebreo, del arameo y del griego. Y sí quiero aclarar una cosa aquí al final. Aunque es importante tener esas nociones, más importante es querer buscar la voluntad de Dios. Más importante es querer que Dios dirija nuestra vida, querer conocer
al Dios de la Biblia. Esto es más importante que conocer los idiomas, aunque, vuelvo a repetir, conocer esos idiomas nos ayudará un poquito más para comprender el texto sagrado. Bueno, esto es solamente algo pequeño, algo breve para poder compartirte la riqueza que tiene este libro maravilloso. Así que Dios te bendiga mucho y lee tu Biblia. Te vas a dar cuenta que este libro es lindísimo, es maravilloso y realmente cambia la vida. Bendiciones.